Hoy tocará hablar de una película muy controversial. Monsieur Humbert. Mrs. Hayes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un boleto para Lolita. Así es, el día de hoy hablaremos de una película que en su tiempo cuando salió quizá fue una película muy romantizada, que al día de hoy si la volvemos a ver o quienes la han visto, es una película que es muy controversial y que deja mucho de qué decir. Así es, el día de hoy hablaremos de la película Lolita, la versión de 1997, basada en la novela de este escritor llamado Vladimir Nabokov. Espero que lo haya dicho bien, pero básicamente estas dos versiones han sido basadas en esta novela, así que como ya lo dije, el día de hoy hablaremos de la versión de 1997. Esta versión estaría dirigida por el director británico Adrian Lyne y protagonizada por Jeremy Irons y Dominic Swann. Quienes ya la vieron o que al menos conozcan este significado o quizá hayan leído la novela de Lolita, como sabemos, esta película y la novela está basada y redactada desde la perspectiva del depredador que es el maestro Humbert. No se conoce la versión de Lolita, pero sabemos que quien cuenta su versión es totalmente diferente a la apuesta. La película abre con el final de la historia y nos muestra al maestro Humbert siendo perseguido por la policía. Este se encuentra en su auto manejando con manchas de sangre y con un arma en mano, llorando y quizá siendo arrepentido por todos los actos que ha cometido anteriormente. Y ahora sí es cuando inicia toda la película y toda la historia de esta trama. El maestro Humbert es un respetado maestro de literatura que se tiene que cambiar de ciudad debido a él que quiere impartir clases de literatura en una universidad. Entonces, en busca de un lugar donde vivir, llega a la casa de una mujer divorciada llamada Charlotte, y ahí es donde quizá ella hace un instante clic y se enamora de él, cosa que él no lo hace. Mientras Charlotte le va mostrando la casa al maestro Humbert, él va observando cómo es que toda esta casa está completamente desordenada y es donde él empieza a dudar si decide quedarse o no. Pero en ese recorrido van al patio trasero de la casa y ahí es donde automáticamente su perspectiva y su decisión cambia por completo, ya que vemos que en el patio trasero le muestra y ve a la hija de Charlotte, una pequeña niña de 14 años llamada Dolores, que bueno, en el instante que la ve, ahí es donde empieza la obsesión. Y quizá una de las escenas más perturbadoras que he visto, porque no es normalizar una relación así de que la edad no importa ni nada. Aquí no hay que romantizar nada. Al ver a la hija de Dolores, obviamente el maestro Humbert acepta inmediatamente quedarse en esa casa con el único objetivo de estar más cerca y poder observar más a su hija, a Lolita. Pasan los días y pasa mucho tiempo quizá donde él constantemente se ve en escenas donde la observa en cualquier momento que ve posible, al punto de quizá verla en la noche, verla en todo momento posible. Según el relato de Humbert, él empieza a notar una cierta actitud un poco cambiante que tiene Lolita hacia él. Esta actitud, como ya lo vemos, empieza a ser un poquito más afectiva hacia él, ya que ella empieza a sonreírle más, empieza a mirarlo más e incluso llega a tomar ciertas acciones que para muchos, y yo sé que incluso para todos, no son normales en esta edad de una niña de 14 años hacia un hombre de 30 a 40 años. La primera escena o el primer acercamiento que tiene Lolita con el maestro, según la película, es cuando, Lolita entra al despacho del doctor y lo observa que está trabajando. En ese entonces se mete a su habitación y se sienta en una silla enfrente de él, tomando una pose y una actitud que puede llegar a ser un poco seductora, y pues el maestro obviamente la ve detenidamente y en ese entonces Lolita se levanta y se sienta en las piernas del maestro para ver lo que está haciendo. Tengo que decir que desde inicio hasta el fin de la película es totalmente incómodo verla. No sé, te provoca una sensación muy incómoda al verla y quizá de enojo, porque no entiendes muchas cosas y solamente lo único que tienen que entender al ver esta película es que, lo voy a repetir en muchas ocasiones, esta película y esta novela está redactada y está narrada desde la perspectiva del maestro Humbert. En la siguiente escena que nos muestran, vemos que salen en una tipo cita el maestro Humbert y la ama de casa que él está rentando, y ahí es donde ella le confiesa y le dice que
tiene que mandar a Lolita a un internado lejos, ya que no soporta sus actitudes que son muy rebeldes y ella ya está cansada de ello, a lo que él inmediatamente entra en una situación como de estrés y de preocupación porque piensa que ya no la va a volver a ver. Y ahora sí, al enterarse Lolita que va a ser mandada a un internado, obviamente entra en este tipo de rebeldía y desesperación al no querer irse al internado, pero es una situación que definitivamente no puede evitar. En la escena siguiente pues ya vemos que es la partida de Dolores hacia el internado, y ahí es quizá una de las primeras y muchas escenas tan incómodas y tan boquiabiertas que uno se queda de la película, porque recordemos que automáticamente que ve el profesor irse Lolita, pues él va corriendo hacia la ventana y ve cómo está a punto de partir su persona de obsesión, y vemos cómo Lolita se asoma por la ventana del auto y automáticamente va corriendo otra vez hacia dentro de la casa, sube las escaleras, entra al cuarto del profesor y se abalanza hacia él y le planta un beso. Acto seguido le sonríe y se vuelve a ir, y definitivamente es quizá la primera escena más incómoda de toda la película. Y es ahí donde la éxtasis y la obsesión del maestro Homer hacia Lolita se incrementa por muchísimo más, porque vemos cómo va al cuarto de ella y empieza a oler toda la ropa de ella. Es una actitud demasiado extraña y demasiado... es que no hay palabras por la cual lo pueda explicar. Créame que mientras hago este video y estoy quizá haciendo una recapitulación de toda la película, me siento muy incómodo y no encuentro las palabras correctas para expresarme sin escucharme mal o que vaya a decir una palabra que no deba de decir. Continuando con la película, en esta escena donde está oliendo toda la ropa de Lolita, vemos cómo entra la ama de llaves y le entrega una carta de Charlotte, donde le decía que estaba muy enamorada de él y que quería casarse con él. Entonces, si él se quería quedar en la casa, ella interpretaría como que él también quisiera casarse con ella. Obviamente esto lo ve como una oportunidad de oro y no la va a perder ni la va a desaprovechar en ningún momento, ya que con tal de quedarse más tiempo y estar más cerca de Lolita, él va a acceder a casarse con Charlotte. Y sí, todo eso pasa en el primer acto de la película. Ya en el segundo acto ya vemos que es el feliz matrimonio que ella cree tener, pero no es así. El maestro Homer en ningún momento estuvo enamorado de Charlotte, ya que, como sabemos, el único propósito de casarse con ella es estar cerca de Lolita. Vemos que le es muy incómodo tenerla y que incluso hay mucho rechazo por parte de ella. Incluso cuando querían tener intimidad, él la drogaba o prácticamente le proporcionaba somníferos para que nunca pudiera suceder este acto. Y ahora sí empieza lo que viene siendo pues el desastre de toda la película, ya que vemos que un día, mientras él llega del trabajo, vemos como Charlotte está sentada en la cocina leyendo lo que viene siendo su diario personal, donde él está narrando ahí que la odia y que no la soporta, y que solamente de la única persona que ha estado enamorada desde el principio es sí de Lolita. Acto seguido, obviamente lo que toda madre debería reaccionar es una completa desesperación y un completo repudio hacia él. En ese momento lo corre y le dice que no quiere volver a verlo y que no quiere que se acerque más a su hija. Obviamente, para tratar de amortiguar esta situación, el maestro va a por unos tragos para poder platicar con ella, pero vemos que ella ya no está, y en ese entonces pasan unos minutos después y le llega una llamada donde le dicen que prácticamente su esposa ha tenido un accidente y desafortunadamente ha muerto. Qué situación más conveniente para él, ¿no? Porque, como sabemos, Dolores estaba en un internado y él automáticamente ahora se convierte en su tutor y en su padre legal, y es ahí donde él tiene que ir por ella de regreso al internado donde se encontraba, y obviamente hay una cierta emoción por verla y por volver a estar cerca de ella. Dolores, al verlo, obviamente lo abraza, y hay una segunda incomodísima escena que es donde ella se sube en sus piernas y se empiezan a besar. Obviamente ella primero pregunta por su madre y él le miente, no le dice que está muerta, ya que le dice que estaba en el hospital porque tenía un cierto malestar en el estómago, y le prometió que la iban a ver al siguiente día. Pero en este trayecto se quedan en un hotel. Una disculpa si esto se siente más como un review de la película que una crítica hacia la película, pero es que tenemos que tener todo el contexto de toda esta historia, porque cada suceso que va pasando conforme va sucediendo es demasiado importante y es clave para la historia. Continuando con eso, al llegar al hotel, vemos cómo Lolita se acerca a un hombre misterioso en traje, donde quizá desde la versión del maestro ella lo trata de seducir, pero al principio no vemos su rostro. Hasta es después, cuando es de noche y el maestro baja por un trago y se encuentra con este mismo
hombre que se llama Claire Culty. ¿Quién es este hombre? O al menos se hace pasar por un director de teatro, pero no, en realidad él forma parte y es quizá el principal líder de esta organización de trata de menores. Ya pasada esa escena vemos como el maestro Humbert sube de nuevo a su habitación y vemos que pues Lolita ya está dormida y ahí es donde quizás se intenta aprovechar de esta situación, pero ella le dice que si la toca lo golpearía, o al menos eso creyó, hasta el otro día donde ya al despertar vemos cómo pues amanecen juntos y acto seguido Lolita le da un beso, cosa que esto escala pues a otras intensidades que bueno, ya sabemos qué es lo que sucede después, que es curioso porque se repite varias veces, obviamente quizás sin contárnoslo directamente, pero él creyendo que ya tiene prácticamente todos sus deseos cumplidos, ahí es donde él le confiesa que su madre ha muerto. Tiene la frialdad para decirle que su madre nunca estuvo enferma y que en realidad falleció en un accidente. Acto seguido a esto, obviamente pues Lolita entra en un estado de rebeldía y negación total, porque vemos que cómo se sumerge en este mar de lágrimas y no quiere saber absolutamente nada de él, ya que lo cataloga como mentiroso y que solamente le estuvo mintiendo todo este tiempo. Y ya ahí es cuando pasamos al tercer acto de la película. Vemos como en un arranque de celos Humbert le llega a pegar a Lolita y ella automáticamente pues se enoja muchísimo y decide escapar por el momento mientras él no la persiga. Entonces en esta persecución donde Humbert busca a Lolita por todo el pueblo, ya cuando la encuentra vemos como a lo lejos ella está hablando con alguien misteriosamente, pero ojo, se está riendo y está compartiendo quizá un entorno de felicidad. Él obviamente intuye que está hablando con alguien o con un hombre que planea escaparse y ahora sí dejarlo por él. Entonces él entra en un cierto plan de más protectivo y más celoso hacia ella y deciden continuar con el viaje. Quizá la parte más dramática de toda esta película es cuando Lolita se siente mal, la tienen que internar en un hospital y Homer decide irse al hotel donde se estaban quedando para regresar al otro día por ella. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando llama al hospital le dicen que Lolita se ha ido porque le llamó a un tío y con ese tío es quien se ha ido. Automáticamente el profesor Homer entra en este episodio de desesperación y quizá de locura, porque vemos cómo intenta golpear al doctor, o sea, empuja y destruye prácticamente todo lo que tiene a su paso con tal de que le brinden información de su paradero, pero no lo logra. Ahí es donde quizá toda esta secuencia donde él viaja por y acude a todos los hoteles cercanos para saber dónde se ha quedado Lolita, no lo logra porque no iba a ser tan obvio que se registrara con el mismo nombre de ella. Se rinde en su búsqueda y decide pasar los años. Ya para acabar de romperle el corazón y los sentimientos al maestro Humbert, Lolita le confiesa que si ella hubiera preferido irse con Humbert o con esta persona que la había prácticamente robado, ella elegiría 1000 veces más a Claire Culty, porque sí, ella le vuelve a decir que prácticamente nunca lo amó a él y que sí amó a Claire Culty. Obviamente pues ya desmoronado el maestro decide irse de la casa de Lolita, pero lo impactante es esta frase que él llega a decir: me arrepiento todo lo que pasó antes de despedirme de Dolores, pero no me arrepiento en lo absoluto todo lo que pasó después. Esa frase marcaría quizá su destino después de esto, porque como sabemos él acude rápidamente a la mansión donde vivía Claire Culty, lo encara, le dice toda la historia prácticamente que su padre, a buscar venganza de Lolita. Tienen un enfrentamiento, se pelean y lo termina matando. Obviamente la policía inmediatamente va tras él y ahí es donde prácticamente el inicio vuelve a ser el final de la película. Habiendo tratado de resumir toda la película, ahora sí hablemos de otros temas que engloban a la película y de la crítica ahora sí. Como sabemos, esta película toca quizá uno de los temas más delicados y más fuertes que vivimos actualmente. No estamos muy alejados de la realidad y hemos visto casos. La calidad actoral de estos mismos es bastante buena. Es una película que, como ya sabemos, de los años 80-90, donde sabemos que la calidad de video no era tan buena. Hablando ya, es una película buena, tiene un buen guión. Lo que le desmerita todo esto es quizá el contexto social en el que se basa. Pero lo más triste es cuando la ficción supera la realidad, y es que la actriz que interpreta a Lolita, después de grabar esta película, su vida cambia por completo, ya que en su tiempo la nombraron como la mujer más sexy del mundo, teniendo 14 años, y ahí es donde la sociedad y el mundo la ven
como un objeto sexual y un objeto de venta erótica, ya que los personajes que le ofrecían en diferentes películas eran prácticamente exactamente iguales. Obviamente todo esto hundió su carrera porque ella dijo: no quiero saber más de la actuación mientras la sociedad y el mundo me vea como un objeto sexual para satisfacer necesidades de los hombres. Una película bastante, como ya lo dije, controversial actualmente, y quizá fue halagada o tratar de ser vista normal en su tiempo, pero esta calificación me baso prácticamente en lo que vi, no me voy a basar en la historia ni en el contexto de la misma, así que para Lolita le voy a dar un 8 de 10. Pero ya lo saben, esa es mi opinión y ahora es su turno. En la caja de comentarios me gustaría qué les provoca esta película a quienes ya la vieron, y quienes no la han visto, si tienen la oportunidad de hacerlo, qué les provoca actualmente verla. ¿Qué opinan de esta película y del contexto en el que se desarrolla? Como siempre, ya saben, los estaré leyendo. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para, y perdón si este video se ha tardado mucho porque, como ya lo dije, esto fue más un review de la película que una crítica, pero traté de equilibrarlo un poco. Pero ya saben, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Mi nombre es Saúl, esto fue un boleto para y yo los ando viendo próximamente. ¡Adiós!